decidió que fuera el 21 de mayo la celebración al héroe. Así que no estoy contento con el Estamos Guevara. molestos, parece. Estamos molestos con Guevara. Pucha, no sabía esa indicación. Porque hacen lo que quieren. Bueno, vamos ahora a las bolsas internacionales. Nos vamos a Asia. El Nikkei avanzó un 0,85%. El Hang Seng de Hong Kong bajó un 0,39%. Y Shanghái arriba un 0,50%. En Europa, las plazas mixtas, pero la verdad que resultados positivos tanto en el FTSE 100 de Londres un 0,17%. En el CAC 40 de París un 0,31% arriba. El DAX alemán bajó, pero bajó poco, un 0,04%. Y el IBEX 35 de España un 0,66% arriba. ¿Cómo está Estados Unidos? El Dow Jones está bajando hasta ahora un 0,10%, el Standard & Poor's también decrece un 0,05% y Nasdaq, el tecnológico, está arriba un 0,01%. ¿Cómo está la bolsa local? En rojo, el IPSA descendiendo hasta ahora un 0,50% y el ISPA también baja un 0,46%. También bajó en el día de hoy, al igual como lo hizo en el día de ayer, el cobre, la bolsa de metales de Londres. La verdad que durante estos primeros meses del año ha tenido una baja de un 1,4% el cobre en total. Y en el día de hoy bajó un 0,99% a $2.81. Nos vamos al dólar, que tuvo la verdad totalmente plano. Con respecto al día de ayer, una variación de 0,5 pesos. 6,45 comprador y 6,5 vendedor. Les quiero comentar también a quienes están escuchando a esta hora la radio que también lo pueden hacer online, en su computador, en su trabajo, en su casa, en su lugar de veraneo, en www.infinita.cl. Y si quieren escuchar nuevamente Mirada Financiera, a las 3 de la tarde ya tenemos subido a nuestra página web el podcast, después de las 15:30 horas. También si usted tiene alguna consulta, le quiere preguntar algo a Alejandro mientras estamos en el aire, le puede hacer las consultas a @infinitafm. Y ahí, por supuesto, estaremos comentando. La verdad que la interacción con nuestros auditores es una herramienta muy, muy interesante y queremos activarla de la mejor manera posible. Nos vamos a las noticias que tienen que ver con nuestra economía, Alejandro. La verdad que durante esta semana, esta semana corta, con estos indicadores que hablan sobre un 2,4% el crecimiento del primer trimestre de la economía de nuestro país, pero la proyección para lo que es el 2015 no es tan favorable, sigue siendo menos favorable, sobre todo por este 1,7% que cayó la inversión, una tendencia negativa que ya viene muchos meses en nuestro país. Bueno, la trayectoria que anunció las cuentas nacionales el lunes, el Banco Central, era totalmente esperada. Donde tenemos una leve aceleración desde el último trimestre del año pasado que marcó 1,9, reflejando los problemas que hay con la inversión en la economía. En ese trimestre, el primero, nuevamente la inversión cayó un 1,7. Recordemos que el año pasado la inversión cayó más de 6% y había tenido una leve recuperación en el último trimestre. Por eso yo escribí sobre eso en dos medios, en La Tercera y el Mercurio, distintas columnas, pero es lo mismo, que es el impacto que están teniendo las malas noticias para los inversionistas, tanto de reformas que se han anunciado como la agenda laboral, como las palabras que tuvo la Presidenta de la República en la presentación del proyecto que busca eliminar la corrupción en el país, ¿no es cierto?, en sus más varios aspectos. Lo unió con un aspecto de una reforma constituyente, la Asamblea Constituyente, ¿no es cierto?, que es claramente un efecto extremo de cambiar la Constitución. Entonces, yo creo que han sido estos anuncios los que definitivamente han causado un muy mal ambiente económico y que yo espero que se corrija, sobre todo con la presencia del nuevo ministro de Hacienda, que es un profesional de primera y un gran economista, y se concentre todo el esfuerzo en lo que a mí me concierne, por lo menos, en el crecimiento. Yo he hablado de los temas de corto plazo y los temas de mediano y largo plazo. En el corto plazo hay que diluir la incertidumbre y en el mediano y largo plazo preocuparse en definitiva de una serie de reformas estructurales que mejoren la productividad total de factores de la economía y
lleven nuestra capacidad de crecimiento no solo más allá del 4%, sino Fíjate que hasta el 6%. Estaba leyendo unos análisis que hacen el organismo internacionales sobre lo que fue, ¿no es cierto?, el crecimiento de nuestro país, lo que sostuvo el crecimiento de nuestro país hasta el 2014. Fíjate que el tema de la productividad fue muy importante, una productividad que estamos al debe y que obviamente que es eso lo que se pone en duda de cuánto vamos a poder crecer en el futuro. Ese yo creo que es el principal escollo que tiene nuestra economía. Llevamos varios años, yo diría que llevamos desde el 2000 adelante casi con productividad total de factores muy cercana a cero. Entonces no se puede crecer sostenidamente más allá del 4,5% de esta economía si no mejora la productividad total de factores. Es un tema que se ha debatido, se ha hablado, se ha escrito. Yo he escrito por lo menos 3 columnas sobre eso. Y lo que falta es implementar los cambios en la modernización de la energía, la modernización del mercado de capitales, la modernización del mercado laboral, que aquí vamos al revés, derechamente. Oye, este tema de la agenda laboral que empodere a los sindicatos, es legítimo que se plantee en la sociedad, pero por favor sepamos los efectos. Esto tiene efectos y al final termina perjudicando a la mayoría, o sea que hay que ver muy bien los efectos. Por lo tanto, hablemos un poco de eso, porque la verdad que en el día de ayer el ministro Valdés, el ministro Rodrigo Valdés, habló sobre la continuidad del proceso reformador de la presidenta Bachelet, pero fíjate que en la comisión hizo un análisis bien interesante en el Congreso, hablando, ¿no es cierto?, de esta negociación ramal, que él quería eliminarla, que por sigue, supuesto, ¿no es cierto?, una negociación dentro de las empresas. También el piso, el IPC, también era una preocupación muy sentida, ¿no es cierto?, en qué pasa, sobre todo las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué pasa cuando las vacas están flacas? Cuando las vacas están gordas, por supuesto, que puede haber, es más fácil, pero cuando las vacas están flacas, el proceso no es tan fácil. Y también el tema de la adaptabilidad laboral. Yo creo que ese es un tema crucial. Durante el año pasado, si mal no recuerdo, Alejandro, se dictó una indicación que tiene que ver con el comercio. ¿Te acuerdas que se podían adaptar las jornadas, que tenía que ver con el turismo? Porque obviamente la realidad de una industria y de otra es totalmente distinta. Son distintas las realidades, ¿no es cierto?, de los servicios, de los hoteles, con, por ejemplo, empresas que tienen que ver con el orden más productivo. Sí, yo creo que la discusión laboral la puso en un buen punto el ministro de Hacienda, pero ya ayer mandó a decirle a los empresarios que él no había hablado nunca de parar reforma, que no estaba para parar reforma. No, yo creo que lo que hay que hacer en este país es dialogar para adecuar la reforma a una tasa de crecimiento que el país necesita y que en este momento estamos viendo que se está yendo a las pailas. ¿Sí? Es el problema. Y entender que las rigideces en el mercado laboral, que es exactamente lo contrario que tú apuntabas, Paulina, de la adaptabilidad laboral, porque la flexibilidad es un elemento muy importante en todos los mercados y ayuda a los trabajadores, ayuda a tener horas part-time, ayuda a ser más productivos. O sea, hay una serie de razones que si uno no las toma en cuenta, no podemos integrarnos a un mundo globalizado y menos a hacer una economía que crezca en forma significativa. Fíjate que tú tocaste un tema que tiene que ver con el empleo, Alejandro, y ayer salieron unas cifras que tienen en relación con los subsidios de cesantía. Me llamó mucho la atención el porcentaje de aumento de subsidio de desempleo entre febrero y marzo. Fíjate que aumentó en un 40%. Eso es una cifra bastante preocupante que, si bien no la leemos en las cifras oficiales de desempleo, es algo que hay que preocuparse para más adelante. Por supuesto. Y además eso tiene una correlación con el aumento que hemos visto del gasto público. Sí, el gasto público ha sustituido al gasto privado para evitar que haya un deterioro mayor en el ciclo económico. Pero eso tiene un costo. Y el costo es que nosotros tenemos un elemento central que fue diseñado en el gobierno del presidente Lagos, con el ministro de Hacienda de esa época, que era don Nicolás Aguirre, en el cual el país se comprometió con un balance estructural de +1. Eso quiere decir que la diferencia de ingresos estructurales del fisco tiene que superar en un 1% al gasto estructural, que son los gastos que realiza el fisco. Educación, salud, la Fuerza Armada, los sueldos de los funcionarios públicos, etcétera, etcétera. Entonces, si no tenemos claridad que eso ha sido un gran aporte para que entre el capital desde el resto del mundo a Chile, vamos a estar mal. Y ya en otro gobierno,
se pasó a cero, después se pasó a -1. A -1, actualmente estamos -1. El ex ministro de Hacienda anunció hace un año atrás que iba a volver a cero. Pero la verdad al que actual perspectiva, ritmo, al actual ritmo va a ser difícil que se pueda cumplir, pero yo quiero indicar que esa es una grande fortaleza que ha habido desde el año 2000 en la economía chilena, que exista una ancla fiscal a través del balance estructural. Se empiezan a olvidar las cosas que ayudan a que el país crezca. Bueno, y por ejemplo, eso es bien interesante, sobre todo por la exitosa colocación de bonos que hizo en Influye nuestro país mucho. en el Influye exterior. mucho. La verdad que lo relataba ayer el ministro de Hacienda, sobre todo por el apetito por acceder a ese tipo de deuda a muy baja tasa de interés. Y eso también va en línea un poco con lo que se ha trabajado, con ese balance estructural, con tener las cuentas saneadas, las cuentas públicas casi, ¿no es cierto?, en cero. Para este año, la verdad que hay un déficit mayor al 1%. No, lo que pasa es que hay que distinguir, Paulina, lo que es el déficit corriente, que es del periodo del balance estructural, que tiene que ver con la diferencia de ingresos fiscales y gastos fiscales en el mediano plazo. Ok. Eso se calcula. Ese es Es el balance estructural. Perfecto. Y ese es un instrumento muy valioso, porque le da certidumbre al inversionista extranjero que el país va a estar en un escenario donde no hay excesivo exceso de gastos, si me permite la expresión, que fue lo que tuvimos hace pocos años, para poner las cosas en su lugar también. Y da una señal clara que no va a haber desorden fiscal. Y yo entiendo ahora que el gobierno ha tenido que gastar porque la economía tuvo una desaceleración tremenda. El año pasado llegamos... Bueno, no hay duda de ese aspecto. Pero hay efectos. Bueno, y ha frenado el desempleo con eso. Si uno ve un poco Sin duda dentro que del empleo, el aumento del empleo que ha generado el Estado es bastante más grande que el empleo que ha generado el sector privado. Y no puede poner en duda el balance estructural, definitivamente, porque eso tiene efectos ulteriores para el crecimiento en el largo plazo y para el producto tendencial, sin duda. Entonces, yo creo que aquí tenemos que volver un poco a los basics, a lo básico. El ministro de Finanzas es un gran economista, tiene un doctorado en la prestigiosa universidad, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y estudió bajo el alero del famoso Robert Solow, que es el economista más famoso en crecimiento. Entonces, él es un técnico muy bueno. Entonces, yo aquí veo como dos discursos. Veo la calle que dicen, que no sé lo que significa exactamente, pero veo que hay desorden. Veo algún tipo de eslogan político, y por otro lado veo gente que quiere efectivamente cuadrar que 2 más 2 sea 4 y no 22, porque algunos suman 2 más 2, 22, porque en vez de... No sé lo que hacen, pero 2 más 2 es 4. Entonces, si el país no vuelve a una trayectoria, a un cauce, donde sobre la ideología estén las cuestiones técnicas que ayuden a prosperar al país, estamos mal. Bueno, y con respecto a lo que tú dices, a las definiciones y a los desafíos que tiene el nuevo ministro de Hacienda, también se ha tocado un poco la relación que va a tener con las distintas ramas, ¿no es cierto?, gremiales. Por ejemplo, aquí hay una declaración con respecto a lo que él dijo, que él iba a seguir las reformas, que no iba a estar pensando, ¿no es cierto?, en darle, lo dijo él mismo, en darle gusto a lo... No estoy para cambiar la reforma o el programa, algo así, bueno. Bueno, lo que él dijo en el fondo que... las palabras de Valdés, no vamos a moderar las reformas. Eso. ¿Y qué es lo que dijo hoy día? Por ejemplo, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Alberto Sala, se refirió, ¿no es cierto?, a este rayado de cancha que realizó ayer el ministro de Hacienda y dijo, por ejemplo, en una conferencia de ética y confianza, lo que queremos es que se hagan buenas reformas. A nosotros nos corresponde como gremio entregar nuestra visión, nuestra experiencia, nuestro profundo conocimiento concreto de las actividades productivas que representamos para que el Ejecutivo tome las mejores decisiones. Y fíjate que en eso también hoy día en la mañana se reunía, hay un referente empresarial, constituye un comité laboral con 15 expertos para enfrentar la reforma. Yo creo que es bien interesante las buenas perspectivas, los buenos consejos que puedes dar, porque la idea, lo que nosotros todos esperamos, que es alguna buena ley. Por supuesto, pero mira, Paulina, más allá de estoy de acuerdo contigo, y yo soy un tecnócrata con mucha honra. No soy un político, con mucha honra con los políticos también, o sea, yo no descarto a los políticos, pero hay algo aquí que es básico, que es el derecho a decir lo que uno piensa. Ese es un derecho inalienable, ¿no? El derecho a pensar. Fíjate que ayer el economista Andrés Velasco escribió una columna en el Mercurio y prácticamente fue arrasado con las declaraciones de personeros de la nueva mayoría. El único
El único que fue más moderado fue el nuevo ministro secretario general de gobierno, que es del Partido Socialista, lo acaba de designar la presidenta. Insunza. No. Jorge Insunza. No, el secretario general, el vocero, es el de la presidencia. Estoy hablando del vocero. O me equivoqué yo. Bueno, pero es del PS, Insunza del PPD. Bueno, este señor dijo que Velasco tenía derecho a dar su opinión, pero por supuesto, sí, la libertad de expresión es muy importante. Lo que a mí y también hubo gente a la derecha que lo atacó con furia. Dijo Monkever, por ejemplo, el presidente de Renovación Nacional, sobre mi cadáver. Entonces yo veo a mucha gente preocupada porque Andrés Velasco puede emerger nuevamente como una alternativa para la gente que quiere que este país se dedique a trabajar, que produzca y que la economía sea manejada por gente seria y no nos convirtamos, como en otras partes de Latinoamérica, en un Venezuela, por ejemplo. Bueno, yo creo que eso es bien interesante y sobre todo, ¿no es cierto?, que cada economista y de una trayectoria como la que tiene Andrés Velasco, es interesante que obviamente que él pueda expresar su opinión como la expresan todos. Tú también expresas tu opinión a través de los medios de comunicación. Yo no veo por qué Andrés Velasco no tiene derecho a decirla sin que lo ataquen. Marcelo Díaz, así es, el vocero. Exactamente. Él, yo creo que tuvo una posición moderada y lo felicito. Y lo felicito a Marcelo Díaz por eso. Pero por favor, tanto en la derecha como en la nueva mayoría hubo realmente un ataque. A mí me recordaban esos perros que vienen corriendo, empiezan a ladrar y después se le tiran encima a un pobre ciudadano que va caminando. Estas cuestiones yo creo que las tenemos que dejarlas atrás en este país, por favor. Bueno, yo creo que lo importante es el debate de las ideas, no el debate, como hemos dicho muchas veces, que parte, ¿no es cierto?, del estómago. Del estómago y además termina a veces en violencia. Oye, hoy día estuve escuchando a la presidenta de la FECH, porque echaron al chico este que es de la FEUC, lo echaron de vocero. Sí. Lo echaron. Sí. Y yo encuentro increíble que fue echado por una cuestión sumaria, que ni siquiera estaban los estatutos de esa corporación. Y la presidenta de la FECH la escuchaba y trataba de entender lo que decía, pero decía puros slogans. Yo creo que estamos mal si esto se convierte en un festival de eslogan, en un festival que lo único que importa es gritar, el vocerío, la fuerza y a veces la violencia. Fíjate que hablando un poco de lo que tú decías, que con el respaldo de sus pares del gremialismo, el presidente de la FEUC, él es Ricardo Sande, aseguró que su remoción de la vocería de la zona metropolitana de la Confech responde más bien a elementos políticos y no a incumplimiento de deberes. Bueno, eso es la tónica, como dices tú, de las declaraciones que solo enmarcan o solo generan un círculo que no es virtuoso. No es virtuoso y además a mí me parece que va generando un cierto ambiente en el país que lo hemos conocido en otra época y que termina mal, que no conduce a nada y que al final termina pagando el pato a la ova, la mayoría de los ciudadanos, la mayoría silenciosa, que requieren tener líderes que las representen en forma segura hacia un futuro mejor, a más bienestar y más progreso. Y para que tengamos un futuro mejor y más descansado tenemos que hacer una pausa, ¿te parece, Alejandro? Nos pasamos, son las 2:20. Parece que llegué muy hoy día furioso. No, pero llegaste, la verdad que sí, la verdad con muchas cosas que decir, pero tenemos que hacer una pausa, son las 2:20. Y yo les quiero comentar que BCI Corporate and Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Quédese con nosotros, hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta. Yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Estamos revisando la actualidad económica, nacional e internacional, junto a Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile. Fíjate que en el día de hoy estuve leyendo análisis, ¿no es cierto?, sobre también nuestra economía, y hay un análisis que hace Latin Focus, que mantiene la estimación, es un organismo internacional, sobre el PIB para este 2015 en un 2,9%, pese
al cambio de gabinete. Sí, yo tengo un 3. Tú tienes un 3. Yo creo que vamos a crecer 3. Yo creo que aquí fundamentalmente el tema de la dilución, que he dicho yo, de la incertidumbre, toma algunos meses. Y depende fundamentalmente que haya un manejo muy consistente respecto a una serie de señales que uno recibe desde la autoridad, en primer lugar. Y lo segundo, toma más tiempo todavía llevar a cabo la reforma que el país necesita para ir a tasas de crecimiento sustancialmente arriba del 4%, va a llegar a 5 o 6%. Yo he calculado. Te están llamando, Alejandro. Alguien te está llamando. Yo he calculado. Yo he calculado que con las reformas podemos llegar a tener un 2% de plus. O sea, podemos crecer 4, que es actualmente la tendencia, que estamos bajo la tendencia, más 2, podemos llegar a 6%. Por lo tanto, eso es realmente un espacio que nos abriría unas posibilidades tremendas. Y sobre todo porque con eso aumenta nada menos que la recaudación fiscal. Y con eso se pueden invertir en mucho más bienes públicos, más educación, más salud, etcétera. O sea, no se puede hacer una reforma social, que yo creo que el país necesita, si no tienes recursos para financiarla, porque si no caemos en lo otro. Bueno, ahí está un poco también los primeros efectos de la reforma tributaria, como la recaudación fiscal de este 2014 fue menor a lo esperado porque el crecimiento del país fue menor a lo esperado. Así es. Eso es un hecho esencial, y lo hemos dicho en muchas oportunidades en este programa. Y también es un hecho esencial el tema de la confianza. Fíjate que en este indicador mensual de confianza empresarial de abril se mantienen en 48,4, bajo los 50, se reduce en menos un 0,17 con respecto a marzo, se mantiene estos 13 meses, ¿no es cierto?, en terreno pesimista. Yo creo que hay que revertir eso, lo hemos dicho también en otras oportunidades, que el cambio de gabinete puede ser. Tú explicas muy bien qué significa estar bajo el 50 y arriba del 50. Bueno, sí lo hemos explicado, sí. Que ya sobre el 50 es el optimismo. El optimismo. Que tampoco es tan bueno 50, es mejor siempre cuando vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, hablamos ya de 60, exacto. 70. Pero arriba de 50 quiere decir que sí, la tendencia es más optimismo. Y cuando abajo de 50, la tendencia es más pesimismo. Y esto para Chile es muy importante. Fíjate que yo concluí el año pasado que las variables que tienen que ver con las expectativas explicaron. La variable MU, ¿M? ¿Cómo era? La MU. La MU. La MU. La letra griega MU, que explica la estimación econométrica, aquella parte que no pueden estimar algunas variables económicas. Si MU no se comporta bien, que quiere decir que no puedes estimar rangos probabilísticos que te den verosimilitud a los proyectos, a los parámetros que tú estás estimando. Si te pasa eso, quiere decir que la incertidumbre está gobernando y las expectativas se echan a perder. Eso gobernó la economía. Yo escribí sobre eso también. Está disponible. O sea, yo no me puedo decir de lo que ya he escrito. Y por lo tanto, claramente... Tus palabras te delatan y tus escritos también te delatan. Por eso la incertidumbre tiene que ser derrotada en este país. Y en estos momentos estamos en un esfuerzo de ese tipo. Pero si empieza la inconsistencia, ¿no? De nuevo va a aparecer o sea, la incertidumbre. Exactamente. Bueno, y hablamos un poco también de otras noticias que tienen que ver con la economía local. Fíjate que se comienza un fin de semana largo y hay gran preocupación en todo el sector bancario y también en el gobierno. Han habido reuniones entre, por ejemplo, el subsecretario Alewi y Banco Estado, también con la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, con respecto, ¿no es cierto?, a los cajeros automáticos, a esta huelga, todo a partir, ¿no es cierto?, de la huelga que mantienen las empresas de transportes de valores Brinks y Prosegur. Y a raíz de eso, varios bancos se han manifestado al respecto y han informado que los días, por ejemplo, y horarios extraordinarios que ciertas sucursales tendrán para este jueves 21 y para el sábado 23 de mayo. Sí. Es algo muy interesante. Yo veo que los bancos están reaccionando a este problema que había con los cajeros automáticos. Veo que han provisto de personal adicional, de horas extraordinarias, de prestar atención a los problemas que genera unos proveedores, porque no son los bancos, eso hay que precisarlo. Son empresas que transportan los valores y no son de los bancos, sino que es una disputa al interior de esa empresa lo que está provocando este problema. Y está esto enmarañado por lo que ha significado toda la discusión de los cajeros automáticos. Y la seguridad de los cajeros automáticos. Por supuesto, durante el año pasado, que en mi opinión los bancos hicieron un esfuerzo extraordinario y lograron en gran parte superar el problema, en gran parte. Entonces, aparece un problema y todo el mundo lo confunde. Esto tiene que ver con las transportadoras de valores, no tiene que ver con los problemas de seguridad que teníamos el año pasado y que en mi opinión han sido superados en forma sustancial.
sustancial. Bueno, fíjate que también hay empresas que han adherido a las solicitudes de facilitar, ¿no es cierto?, que las personas puedan tener o acceder al efectivo. Por ejemplo, como Walmart, en los supermercados, ya puedes acceder pagando con Red Compra y acceder, ¿no es cierto?, a que te den vuelto en efectivo. Pero eso también... la verdad que genera desigualdad, yo quiero decirlo, eso genera desigualdad porque las personas que tenemos tarjetas de crédito, tenemos tarjetas de Red Bank, podemos acceder, ¿no es cierto?, a esos beneficios que nos pueden dar, podemos pagar, pero ¿qué pasa con la gente que no tiene? Y que no puede sacar el dinero para este fin de semana. Entonces ahí nuevamente uno dice, ¿cómo una reforma laboral que a lo mejor quiere, estamos hablando sobre... que no tendrán capacidad de reemplazar a personal por ejemplo, en huelgas, como la que está pasando en este minuto? Estamos hablando de un servicio básico. ¿Qué pasaría con el metro? Si no podemos reemplazar, ¿qué pasa con el metro, que es el transporte urbano, que a lo mejor muchas personas se andan... No pueden ir a trabajar. No pueden ir a trabajar. Mira, eso me suena también lo que dices tú de las tarjetas, el esfuerzo que a mí me tocó liderar durante muchos años para que hubiera más bancarización. Si es el problema, que no haya bancarización o que la bancarización esté disminuyendo, que la gente no tiene acceso a medios de pago. Eso es terrible. Y todas las reformas que se hicieron en el mercado de capitales, que tenían que ver con tasa máxima convencional, el CERNAC, el consentimiento explícito, etcétera, etcétera, todo lo que se ha hecho en reforma intentando defender a la gente ha ido en sentido contrario. Y ahora se están viendo los efectos. Tú lo dices muy bien. ¿Por qué hay gente que no puede tener una tarjeta de débito? Porque no son sujetos bancarios. De crédito, no son sujetos de crédito. No solo de crédito, sino no tienen acceso a productos bancarios. Salen, pero es por las regulaciones, no es por la decisión de los bancos. Estas regulaciones que se han impuesto, fue la tasa máxima convencional, lo firmó Piñera, así que hay gente con ideas raras en otros lados, pero acá también. Este efecto populista que hay en el país, de que creen que el populismo es bueno para las actividades económicas y para proteger a la gente, están equivocados. Es todo lo contrario. Exactamente, es todo lo contrario, y por eso que a mí me gusta también enfatizar no solo la visión que pueden tener los empresarios, que pueden tener las personas que tienen acceso, por ejemplo, a servicios como el que tú estás hablando, sino que las personas que necesitan ese dinero y necesitan ese dinero en efectivo. ¿Y qué hacen si no lo tienen? No tienen otro medio de pago. Yo creo que eso demuestra, ¿no es cierto?, que es importante trabajar en ese segmento. Y ayudar, y no imponer regulaciones que al final terminan sacando a la gente del mercado bancario. Bueno, entonces interesante también, para cerrar un poco este tema, que durante este fin de semana, ya a través de la Superintendencia de Bancos, que fue la que dictaminó, porque si no los bancos no pueden abrir, porque hay regulaciones, ¿no es cierto? O sea, la Superintendencia... Hay un horario bancario. Hay un horario bancario, hay ciertos días bancarios, y que obviamente que eso podrían violar leyes laborales. Yo creo que también eso es importante. Y eso refleja la importancia de la cooperación pública-privada, de verdad. La Superintendencia da la autorización, pero los bancos privados y el Banco del Estado tienen que poner el personal, tienen que poner el equipamiento de las sucursales, tienen que poner hasta los guardias, ¿no es cierto?, para que pueda operar un sistema bancario en forma más o menos normal. Bueno, y ahí, por ejemplo, también yo ayer estaba escuchando algunas declaraciones de personas relativas a los sindicatos de algunos bancos que no estaban muy de acuerdo con esta medida que está tendiente a dar mayor facilidad a las personas para que puedan acceder a efectivo, sobre todo en estos feriados largos que ya comienza. Sí, pues mañana vamos a estar escuchando a la presidenta el día 21 de mayo, como tradicional de la República, ¿no es cierto?, para que nos informe hacia dónde va el país y qué se hizo. ¿Qué te gustaría escuchar mañana? A mí me gustaría escuchar medidas que favorezcan el crecimiento de la economía, que favorezcan el empleo, que favorezcan la seguridad, ¿no es cierto?, que es lo que los chilenos en este momento quieren. Quieren que el país tenga más crecimiento, quieren sentirse más seguros, quieren que la delincuencia no se tome el país. Eso es lo que me gustaría escuchar. Bueno, y estaremos también, ¿no es cierto?, escuchando lo que diga la presidenta en el día de mañana. Y bueno, estaremos también el viernes juntos. Así es. Porque otro Alejandro se fue de viaje. Alejandro Fernández se fue de viaje. Le mandamos un saludo, no creo que nos escuche. Como la familia Díaz. Los días pasan volando. Los días pasan volando. Y los 30 minutos también pasan volando. Mi querido Alejandro, que tengas una excelente tarde. Muchas gracias, cariño. Bueno, y a todos ustedes sigan en compañía de Radio Infinita. Nos reencontramos el viernes.
Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile